Iniciamos de inmediato con el tema que les estaba contando. Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el término de aranceles recíprocos para todos los bienes que ingresan a Estados Unidos. Costa Rica no es la excepción y según efectos podríamos ver una afectación de la economía de corto a mediano plazo. Trump señaló que ellos nos los hacen a nosotros y nosotros se lo hacemos a ellos, refiriéndose a los impuestos, además de que lo calificó como uno de los días más importantes en la historia de Estados Unidos. Para analizar este tema se encuentra conmigo vía Zoom el asesor financiero Wilber Quesada. Don Wilber, muy buenos días, gracias por acompañarme. Buenos días, Sergio, y buenos días a todos los amigos de Multimedios. Don Wilber, definamos qué es un arancel recíproco. La gente no está familiarizada con este término. Claro, para empezar, un arancel es una tarifa o un impuesto que básicamente lo establece un país sobre las importaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de un arancel recíproco, como usted bien lo detalla al principio, de acuerdo con lo manifestado por el presidente Trump, es, ok, bueno, si ustedes me cobran a mí esto, yo les cobro a ustedes esto. Y esto, Sergio, amigas y amigas, tiene que ver justamente con cuál es la tarifa que establece el otro país e incluso incluye, en este caso, como lo ha especificado el gobierno norteamericano, algunos otros temas que no necesariamente son las tarifas propiamente o aranceles, sino que tienen que ver, por ejemplo, con barreras comerciales, entre otros temas. ¿Eso quiere decir que todo lo que enviamos a Estados Unidos se le cobrará ese 10%? Vamos a ver, en general, a todas las importaciones que en este caso lleguen a los Estados Unidos de parte de Costa Rica, van a estar con ese 10%, ¿verdad? Considerando, y aquí hay todavía algunas cosas que aclarar, los temas del Tratado Libre de Comercio, las tasas que estaban en el caso del Tratado Libre de Comercio, sí estarán sobre estas, es decir, se deben sumar o el 10% es parejo. Pareciera que en principio estamos hablando de un 10% a nivel general para cualquier producto o servicio que sea exportado de Costa Rica a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa con los productos que nosotros traemos de allá? Es decir, los que importamos, ¿van a tener algún cambio? En principio no, Sergio, porque lo que se está estableciendo es que Estados Unidos nos está imponiendo un arancel del 10%. Según Estados Unidos, ¿verdad? Lo que hizo el comparativo que presentó ayer en la tabla es que nosotros les cobramos a ellos un 17%. Ese 17% para empezar, digamos, no está muy claro de dónde sale. Hay un detalle del que ahora podríamos hablar un poquito más, pero en principio los productos que nosotros importamos de Estados Unidos no nos deberían salir más caros en la medida en que nosotros no establezcamos un arancel. Entonces aquí el gobierno de Costa Rica, y eso es lo que está sucediendo en este momento en todo el mundo, ¿verdad? Debería o está pensando si establece o no un arancel. Si establece un arancel, digamos, mayor a los que ya tiene, recordemos que con el CAFTA básicamente, es decir, con el Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana, básicamente los aranceles que tienen las importaciones norteamericanas casi que están en cero, ¿verdad? Entonces, si Costa Rica, por ejemplo, decidiese tomar y decir, ok, voy a poner un arancel de tanto, un arancel siendo recíproco de tanto, entonces ahí sí esos bienes que vienen de Estados Unidos se van a encarecer. Pero ahí el tema es que no es solamente una decisión costarricense, sino es una decisión de lo que también puedan tomar otros países. Y a partir de eso que puedan tomar otros países, sí podría haber un encarecimiento. De entrada, ¿verdad? Ya está clarísimo, por ejemplo, el caso de la industria automotriz, donde naturalmente ya hay productos asociados a esta industria que van a salir más caros. Wilber, ayer leía un análisis de diferentes economistas que señalan que se podría perder trabajo en Costa Rica, que podría haber despidos debido a estos aranceles. Creo que es bastante fuerte decirlo antes de que entran el sábado, pero tenemos que ver cómo se va a comportar el mercado. ¿Pero podría existir una consecuencia así? Absolutamente, y ese es uno de los grandes temores, porque, Sergio, amigos y amigas, cuando un país, ¿verdad? Vamos a ver, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, eso lo tenemos que tener clarísimo, la mayor parte de las exportaciones costarricenses van a los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, si nuestras exportaciones pierden competitividad por estos aranceles, ¿verdad?
Quiere decir, en términos simples, que vamos a poder vender menos, colocar menos a los Estados Unidos, porque ese impuesto, al final de cuentas, quien lo paga es el consumidor norteamericano. Es decir, el consumidor estadounidense va a ser, en principio, paradójicamente, el primer afectado, el gran afectado. Entonces el consumidor estadounidense va a decir, ok, yo no voy a poder seguir consumiendo tanto de eso, o voy a tener que incluso que buscar un sustituto. Entonces, ¿eso qué significa? Que nuestras exportaciones, bueno, la producción de nuestras exportaciones va a disminuir. Si esa producción disminuye, pues básicamente lo que vamos a tener es ciertamente, pues posiblemente que hacer recorte en la industria a nivel de empleos, ¿verdad? Entonces sí, ese es un primer impacto, y otro impacto se da en el sector turismo, perdón, que ya de por sí pues le ha costado un poco este año. Recordemos de igual manera que si los estadounidenses, que son uno de nuestros principales visitantes, les sale más caro, y es que les va a salir en general más caro, ¿verdad? Porque no es solo un tema de Costa Rica, ¿no? Estos aranceles se establecen con todo el mundo al final de cuentas. Si les sale más caro, van a tener menos dinero para consumir, menos dólares para consumir, y posiblemente van a tener que posponer sus viajes al extranjero, y dentro de esos viajes está la visitación que hagan a Costa Rica. Entonces eso va a afectar también al sector turismo. Ahora, hablemos de los precios de los bienes que consumimos. ¿Por dónde comenzaríamos a ver la principal afectación, Wilber? Sí, como decía ahora, básicamente el sector automotriz, es decir, por ejemplo, todos los productos que son importados en ese sector hacia que Costa Rica, digamos, obtiene de los Estados Unidos, naturalmente van a venir más caros, ¿verdad? Entonces ahí, qué sé yo, repuestos, los mismos automotores, ¿verdad? Que se importan de los Estados Unidos van a venir más caros, porque ahí, y ahí no es por el arancel recíproco con Costa Rica, como sabemos ya de antemano, se había establecido un arancel por parte de los Estados Unidos en el caso de los automóviles, estábamos hablando tanto ahí con canadienses, mexicanos, toda la discusión de los aranceles que se han establecido, digamos, con los asiáticos, con los chinos, que sabemos que particularmente tienen una gran relación comercial con los Estados Unidos y todo el mundo, ¿verdad? Entonces, este sería, por lo menos, digamos, el primer producto, pero podrían verse, por supuesto, otra serie de productos importados que se encarezcan. Por ejemplo, el caso de los licores, para decirlo así, y esos, si uno hace una lectura del documento que establece básicamente ese arancel comparativo, el del 17%, ese arancel recíproco, el 17% que saca la administración Trump, uno ve, por ejemplo, que en el caso de los licores, la crítica que hace es que el impuesto que pagan, por ejemplo, los licores que fabrica Fanal aquí, es decir, los que son para el consumo local, apenas pagan un impuesto, supongo estar hablando de un IVA del 30%. Mientras que en el caso de los licores que provienen de los Estados Unidos, no solo pagan un impuesto del 42%, sino que además, digamos, tienen problemas también aquí a nivel de logística y otros asuntos ahí que ellos, de hecho, para ese cálculo del 17% los utilizan, ¿verdad? Entonces, ese tipo de productos de entrada van a ser más caros. Y cualquier insumo que nosotros enviemos a los Estados Unidos para que se desarrolle ya el producto y luego se nos venda, va a ser mucho más caro. Por ejemplo, para poner solo un ejemplo, ¿verdad? Para poder hacer yo mantequilla, ¿verdad? Y si la compro de Estados Unidos, por ejemplo, yo necesito leche. Si esa leche Costa Rica la exporta a los Estados Unidos, bueno, entonces la mantequilla, que es la que se va a producir en Estados Unidos y se vende a Costa Rica, producto de este arancel, va a ser más cara y no la van a vender más cara. Entonces esa mantequilla importada la vamos a encontrar más cara en Costa Rica. Wilber, si yo tengo un negocio e importo material de Estados Unidos, me saldría ahora un 10% más caro. ¿Quién pagaría ese 10%? ¿Es el consumidor directamente? Sí, esto indudablemente se traslada al consumidor, ¿verdad? Recordemos que si usted, a ver, yo coloco ese producto ahora, quien lo importa, tiene que pagar un arancel de un 10%, es decir, si antes me costaba $1,000, ahora me va a costar 1,100, y yo naturalmente, ¿a quién se lo traslado? Al consumidor. Por eso digo, el consumidor no estadounidense de entrada va a ser el que va a pagar los platos rotos con esto. Sin embargo, por supuesto, cuando hablemos ya porque esto es una guerra comercial
Sergio, que apenas empieza. Realmente estamos en las primeras horas de un tsunami, estamos empezando a ver simple y llanamente qué es lo que va a pasar con esas olas, ¿verdad? Cuáles son las zonas que se van a afectar más, pero de entrada, por supuesto, que esto no tenga la menor duda de que quien lo va a terminar pagando es el consumidor final, ya sea directamente los estadounidenses o de los productos que se fabriquen allá y que pudiesen tener algún tipo de insumo, no solo costarricense, porque estamos hablando de aquí que son todos los países, ¿verdad? Eso le iba a Que pudiesen tener preguntar. algún tipo de insumo de esos países, devolvérsenos, ¿verdad? Los aranceles se le ponen a otros países, incluso hay unos que tienen impuestos de hasta 50%. Eso va a hacer que el mercado, que todo el mercado se comience a poner más caro y ahí vamos a ver una consecuencia grave. Esto puede ser estrepitoso para la economía mundial. Se habla, Sergio, de la primera guerra comercial desde hace 300 años, ¿verdad? O sea, la más severa. Y ahí es parte del problema, es justamente qué es lo que va a pasar, cómo van a reaccionar las otras economías. Ya hoy se estaba esperando, bueno, como a esta hora más o menos, o ya debió haberse dado un comunicado por parte de la Unión Europea de qué iba a hacer. Ayer veía, por ejemplo, Australia que decía que no iba a tomar ninguna represalia desde el punto de vista de los aranceles, pero los grandes afectados, ¿verdad? Como el caso de China, entre otros países, hay que ver cuáles son las medidas que toman, porque si establecen como respuesta a esto aranceles altos también para las importaciones de que vengan de Estados Unidos, es decir, lo que los estadounidenses exportan a esos países, esto va a ser un encarecimiento a nivel general, con un tema de que va a haber una caída sin lugar a dudas en el tema de la producción a nivel mundial, con lo que eso significa, ¿verdad? Recordemos esa famosa frase de que cuando Estados Unidos se resfría, a nosotros nos daba pulmonía, ¿verdad? Sí, eso es real, ¿verdad? Porque tenemos una gran dependencia económica por más diversificadas que tenemos nuestras exportaciones. Entonces, ciertamente, si hay una respuesta en esa línea de otros países, las consecuencias a nivel mundial van a ser muy graves, la producción se va a ralentizar, vamos a tener inflaciones también de nuevo, ¿verdad? Y es lo que los economistas en general llaman una estanflación, que son inflaciones que se dan altas con crecimientos económicos bajos o incluso por debajo de cero. ¿Hay algún punto bueno que podamos sacar de esta medida? Me acuerdo cuando estaba el Tratado de Libre Comercio, el CAFTA, que por cierto mencionó hace algunos días el expresidente Oscar Arias, que fue muy polémico, pero en este caso se puede sacar algún punto bueno tras las declaraciones. Y también le hago la pregunta de si Estados Unidos podría suavizar. Vimos que suavizó en algún momento con México luego de las declaraciones de la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, y también con las declaraciones del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pero en ese caso habría un punto de inflexión tal vez. Es difícil, Sergio, en este momento, ¿verdad? De marea alta y convulsa, saber si esto se va a dar, si se va a dar alguna flexibilización por parte de del gobierno de los Estados Unidos. Como bien detallas, en principio, los dos únicos, digamos, que habían quedado excluidos, Canadá y México, fueron países que cuando tuvieron relación comercial con la administración Trump anterior, había establecido ya, digamos, algunas normas comerciales importantes. Pero en esta hizo una generalizada donde le mete a todo el mundo el 10% y a unos países, ¿verdad?, un arancel recíproco mucho más alto. ¿Cuánto va a persistir? ¿Cuánto va a permanecer y durar esta medida? Es lo que se vuelve realmente importante ahora, porque si esto fuese una medida que durase unos pocos meses, entonces creo que los efectos pues van a ser, por supuesto, mucho menores. Pero si es una medida que en el tiempo va a permanecer, ahí sí nos va a traer una afectación grande, sí va a haber, digamos, un problema sustantivo en todo el mundo, ¿verdad? Usted me pregunta bueno, qué cosa positiva, ¿verdad? ¿Qué ve uno positivo de esto? Cuesta ver algo positivo dentro de esta medida en general. Sin embargo, hay oportunidades que sí se abren. Y recordemos que es que los países tienen entre ellos, hablando desde el punto de vista comercial, asimetrías, ¿verdad? Entonces estas asimetrías podrían ser aprovechadas. Para poner un ejemplo, y solo como un ejemplo de carácter didáctico nada más, ¿verdad? No quiere decir que sea real. Por ejemplo, si yo produzco café y yo exporto café a los Estados Unidos y el arancel que a mí me imponen del café es de un 10%,
bueno, yo sé que yo voy a pagar entonces ese 10% allá, ese va a ser mi costo adicional, ¿verdad? De mi pérdida de competitividad para exportarlo a los Estados Unidos. Pero puede ser que ante esta circunstancia se abra la oportunidad de que ese café yo lo pueda exportar a otros países, ¿verdad? Sin que yo tenga que pagar, digamos, esos precios tan altos que lo estaría haciendo en Estados Unidos. E incluso, producto, digamos, de esta guerra comercial, que, por ejemplo, digamos, Vietnam, que sabemos que hace café, ¿verdad? O produce café, que ese café que produce a los Estados Unidos le salga mucho más caro y entonces ya no lo va a poder colocar en el mercado norteamericano y aún nosotros pagando ese arancel del 10% nos podría salir aún así más cómodo y podríamos colocarlo, ¿verdad? Versus ese café que ya, por ejemplo, los vietnamitas no van a poder colocar en los Estados Unidos. Y eso lo estoy haciendo a manera de ejemplo didáctico solo para que tengamos claridad de que pues no todo es tan negativo, pese a lo negativo que es, porque se abren, digamos, algunas puertas, algunas oportunidades que habría que naturalmente valorar ahora a la luz de los próximos días, semanas, repito, de si finalmente se da esta guerra comercial o no. Es decir, si los otros países empiezan a establecer aranceles también importantes a los productos que se exportan desde los Estados Unidos. Ahora, Wilber, aquí con todo el análisis amplio que usted nos está haciendo, que me parece muy bueno, veo que la inflación va a aumentar. No hay un tema de que no pueda aumentar la inflación, que para que la gente nos entienda, pues es lo que pagamos de más, ¿verdad? Por todos los productos que consumimos de la manera más simple. Pero en ese caso, como usted me explicaba cuando era profesor de la universidad, entonces vamos a terminar pagando más en cuestión de un corto plazo. Esto no es mediano plazo, de acuerdo a los datos. Esto entra el sábado prácticamente. No nos dieron ni tiempo de prepararnos, por verlo así. No nos han dado chance de respirar, en efecto. Sí, sí, y así es. De entrada, Sergio, de nuevo, quienes pagan esos precios de manera inmediata van a ser los norteamericanos, los estadounidenses. Pero por supuesto, que todos aquellos bienes que al final de cuentas, que se fabrican en los Estados Unidos. Vamos a ver, al final de cuentas el presidente Trump, y lo ha dicho con toda la claridad, lo que quiere con esto es que la producción, las empresas que están afuera, las trasladen a Estados Unidos. Y aquí está hablando prácticamente, digamos, de las empresas norteamericanas, estadounidenses, que están produciendo afuera en otros países y que luego esos bienes los exportan a Estados Unidos. Él quiere que esa producción se dé en los Estados Unidos y por eso establece estas medidas. Entonces, ya voy con su pregunta, digamos, del tema de inflación, pero por ejemplo, en un sector como que es súper importante para nosotros, que todo el sector de zonas francas, donde está básicamente dispositivos médicos, donde está toda la parte de chips, de entrada por los amplios márgenes que maneja, uno no vería como que vaya a sufrir mucho, es decir, que esto que les vaya a ocasionar un problema, pero si en el tiempo eso se sostiene, esto va a generar un problema, entonces quiere decir que naturalmente los precios de esos bienes que tienen que ver con dispositivos médicos, que tienen que ver con la industria en general de las tecnologías, ¿verdad? Los chips, computadoras, en fin, etcétera, etcétera, se van a volver más caros y se van a volver más caros en todo el mundo, no solo los que lleguen a Estados Unidos, no, son todos los que lleguen al todo el mundo. Entonces sí, vamos a tener un aumento de precios generalizado y lo peor de todo es que este aumento de precios generalizado va a ser con una inflación mayor. Perdón, eso es obvio, bueno, sino que va a ser con una producción menor. Era lo que quería decir, es decir, con una estanflación posiblemente a nivel mundial. Entonces, no solo la economía va a crecer poco, lo cual significa que va a producir menos, que posiblemente se van a perder empleos, sino que va a haber un aumento general en los precios y eso lo que implica es que la gente va a tener naturalmente, digamos, menos posibilidad de comprar, de consumir, porque una parte importante se le va a ir ahí en ese incremento que se va a dar vía precios. Ahora, cuando vemos el incremento de aranceles que tuvo China, uno pensaría que también todos los chinos se va a poner más caro. Entonces, al final, el consumidor aquí es el principal afectado, para concluir. Sin duda, en efecto, digamos, este nivel que se le puso a los chinos y que contra ellos naturalmente es la principal guerra comercial, se va a ver más, todos esos productos, todos esos bienes y servicios que se producen desde China van a ser más caros. Y por eso lo importante es cómo va a responder China, ¿verdad? Es decir, China sobre las exportaciones estadounidenses va también a decir, le subo el arancel a tanto. Vamos a ver qué medida toma, porque eso, de nuevo, es una guerra comercial
que no teníamos prevista, Sergio, que básicamente estamos hablando de que no se visualizaba, no en el horizonte del corto plazo, por lo menos no a este nivel. Por ejemplo, y solo como un dato, tal vez positivo entre comillas, ¿verdad? Es que uno no vería, por ejemplo, un aumento de entrada en el tema de los combustibles. ¿Y por qué? Porque bueno, porque básicamente más bien si la producción se está desacelerando, ¿verdad? Entonces se consumiría menos combustible, porque por toda esa cadena de valor que hay de la producción de parte de los hidrocarburos. Pero bueno, esto se compensaría realmente en aumentos de otros bienes, en el caso costarricense, que se importan, ¿verdad? Wilber Quesada, analista financiero, también profesor universitario, le agradezco muchísimo por esta amplia explicación. 18 minutos nos consumimos, pero creo que valían la pena para que todos podamos entender y hay que seguir ampliando pues todo este tema de los aranceles recíprocos. Ojalá que sean de verdad recíprocos y que pues no empeoren tanto como se presenta en el panorama mundial toda la economía. Con todo gusto y bueno, vamos a estar expectantes obviamente de lo que sucede en las próximas horas y días con nosotros, con los gobiernos, incluso con el gobierno de Costa Rica, porque no ha dicho nada, no ha dicho nada, nada más el COMEX lo que dijo era que lo iba a valorar, que lo iba a analizar, que iba a hablar con los Estados Unidos, así es que vamos a ver cuál es la respuesta del gobierno de Costa Rica, de los otros países y finalmente en las próximas semanas ya con un poquito mayor de claridad poder tener las valoraciones ahora sí de los impactos más reales que se puedan dar. Hay profesores que uno no quiere tanto al principio, pero después entiende por qué eran tan duros y por qué daban esas explicaciones como la explicación y el análisis que usted nos da hoy. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por la invitación y bueno, buenos días a todos y todas. Continuamos con más noticias.